donde imparte la asignatura de sistemas imperiales de los siglos XVI a XVIII. Tiene diversas publicaciones sobre comercio colonial atlántico, como Mar Abierto, el Consulado de Veracruz en el ocaso del Sistema Imperial de 2001, y junto con Carmen Yuste, el comercio exterior de México de 1713 y 1850, entre la quiebra del Sistema Imperial y el surgimiento de una nación del año 2000. Obra de la que fueron coordinadoras. Entre sus publicaciones más recientes están Las ferias de flota de Jalapa, una cuestión silenciada sobre los escritores de la primera mitad del siglo XVIII, en Pilar Martínez López-Cano, en la revista Historia del Crecimiento Económico, Testimonios, Proyectos y Polémica 2010. La presencia inglesa en el comercio del puerto de Veracruz, comercio libre, protegido, privilegiado o contrabando, en Alberto Ramos y Alberto Ferrer, Liberty, Libertad, el mundo hispánico en la era de las revoluciones de 2010, el comercio inglés en Veracruz, inversiones, ganancias y conflictos generados por el Tratado de Asiento 1713-1717, en el Santiró, Guerra y Fiscalidad 2002, y los focos del imperio en la frontera oriental, el asedio inglés en el Golfo de México, Florida y la Laguna de Términos 1702-1750, en Enriqueta Quirós, hacer historia latinoamericana, homenaje a Álvaro Jara en prensa. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Hola, muy buenos días a todos. Y de luego, iniciar por invitación que yo para bueno, decía buenos días a todos, gracias por su presencia. Les decía agradeciendo al Archivo General de la Nación la invitación a participar en este coloquio, en la inauguración de la exposición, y quisiera aprovechar la oportunidad también para compartir la idea que ha expuesto la directora del archivo, ahora, en relación a la necesidad de reevaluar la historia colonial para que México entienda su pasado y desde luego su presente, que es finalmente lo que más nos importa, ¿no? En ese sentido, comparto totalmente la idea y llamo a que tenemos ideas para que tratemos realmente de promover ese pasado colonial. Lo que voy a leer el día de hoy tiene un título corto, Las flotas de Nueva España, que es el tema sobre el cual voy a hablar. El sistema de navegación y comercio que comunicó a España y América, conocido como la Carrera de Indias, comenzó a establecerse en la segunda mitad del siglo XVI, cuando Felipe II ordenó que toda la navegación a América se canalizara por determinados puertos exclusivos y que todos los barcos viajaran en grupos siguiendo derroteros y calendarios preestablecidos. En España, los únicos puertos que pudieron utilizarse fueron Sevilla en los siglos XVI y XVII, y grandes excepciones, mientras que en América solo pudieron utilizarse los de Cartagena, Nombre de Dios, Portobelo, Veracruz y La Habana, como una escala americana en el viaje de retorno a España. Los barcos que navegaban hacia el sur fueron llamados los galeones de tierra firme, mientras que el convoy destinado a Veracruz fue conocido como la flota de la Nueva España. Una flota estaba compuesta por varios barcos mercantes, hubo alguna en el 16 que tuvo 50, pero el promedio eran de 13 barcos, custodiados por una armada formada por dos naves de guerra, llamadas la Capitana, en la que era el comandante de la flota que precedía al convoy, y la Almirante, que iba en la retaguardia, además del pasaje encargado de llevar avisos y mantener la comunicación entre todas las embarcaciones. Para poder organizar y despachar un grupo así de barcos y garantizar ciertos márgenes de seguridad durante la navegación, evitando las temperadas de huracanes y tormentas, la armada y los mercantes debían ajustarse a un calendario. Zarpar desde el día en junio, pasar el invierno en Veracruz, salir rumbo a La Habana a más tardar a mediados de abril y de allí partir en mayo para llegar a Sevilla en agosto o septiembre.
Durante el invierno, los barcos debían ser preparados para que pudieran emprender nuevos viajes en verano. De modo que las flotas debían cumplir ciclos anuales de navegación entre Sevilla y Veracruz. Sin embargo, a lo largo del siglo XVII, esta frecuencia se perdió y las salidas de las flotas se fueron espaciando hasta convertirse en bienales. Los retrasos se debieron a varios factores: clima, aprietos financieros, dificultades logísticas en el arresto, retardos en el regreso de flotas anteriores, movimientos de armadas enemigas en el Atlántico, pero sobre todo, un nuevo factor que fue cobrando cada vez más importante: las maniobras deliberadas de los propios comerciantes para demorar las operaciones, provocar alteraciones de los mercados y crear circunstancias de oferta y demanda que les favorecieran. La suma de todos estos factores provocó que a partir de la década de 1630-1640 el sistema comenzara a sufrir continuos descalabros hasta que su regularidad quedó por completo quebrantada. Como se dice, en el mejor de los casos, las flotas salían de Sevilla cada 2 años. Hubo épocas en el siglo XVIII en las que llegaron a transcurrir hasta 18 años sin que ninguna flota zarpara de España. Las demoras y suspensiones generalmente ocurrían cuando ya una parte de los trámites y gestiones para el despacho de los barcos estaban en marcha, lo que hacía aún más grave su situación. No debe perderse de vista que las flotas eran el principal sistema de comunicaciones entre España y América, lo que significaba que no solo eran el vehículo de transmisión del comercio entre particulares, sino que también transportaban las remesas de plata y los productos de la Real Hacienda, por lo que en ellas estaban entremezclados los intereses económicos de agentes muy diversos: el gobierno español, los comerciantes mexicanos, los peninsulares y los extranjeros, ya que buena parte de las mercancías y capitales del juego eran foráneos. Precisamente la falta de regularidad en el despacho de las flotas hizo que cada vez fuera más frecuente el envío de otro tipo de barcos a América para evitar que se suspendieran las comunicaciones entre España y sus dominios. Como los llamamos azogues, eran flotas de 2 o 3 barcos de guerra que transportaban mercurio, vital para la producción de plata, o los navíos de permisión, que eran las naves que tenían licencias para navegar de manera aislada. Cruzar el Atlántico desde Andalucía hasta Veracruz tardaba cerca de 3 meses. Una vez que llegaba la flota a la Nueva España, comenzaba una serie de complicadas y largas maniobras, desde que los barcos echaban anclas hasta que las mercancías llegaban a la Ciudad de México para su venta. Un primer problema era que los barcos no podían llegar exactamente a la costa firme de Veracruz. Puedo poner la primera imagen. A lo largo del litoral veracruzano no había ningún buen fondeadero porque todos los vientos y mareas arrastraban la arena y formaban bajos que impedían el paso de los barcos de gran calado, además de que abundaban los arrecifes de coral y piedras que hacían aún más peligroso aproximarse a la costa misma. No quedaba más remedio que anclar los barcos mar adentro al abrigo de la fortaleza de San Juan de Ulúa, construidas sobre un islote. Allí las naves de gran calado eran amarradas a las ampollas del muro suroeste. Para llegar hasta allí necesitaban prácticos de puerto las guiaras para equipar los barcos de arrecife, pero por complicado que fuera, este era el único lugar seguro para las naves, donde podían encontrar protección contra las borrascas y el furor de los vientos nortes que azotaban la costa. No obstante, la capacidad del fondeadero de Ulúa era tan reducida que siempre existía el peligro de que los barcos rozaran entre sí y se cortasen los cables. Así que para desahogar el espacio, las embarcaciones más pequeñas eran ancladas y amarradas en la parte sur de la fortaleza, en un canal estrecho y poco profundo. El protocolo indicaba que una vez amarrados los barcos en San Juan de Ulúa, el comandante avisaba al rey de su llegada e inmediatamente ordenaba que se procediera a descargar las mercancías. Por la época en la que llegaban los barcos,
Casi siempre el alijo se realizaba en medio de la lluvia, lo que dificultaba mucho la tarea, si es que no obligaba a suspenderlas por completo. Primero se descargaban los navíos de guerra, después los mercantes. Conforme los sacos, los fardos, las cajas y los tornillos eran bajados de los barcos, se colocaban en lanchas para trasladarlos al muelle de la Cruz. De allí eran llevados a la plaza cercana a la Real Contaduría, donde eran acomodados en barajas. Los oficiales reales realizaban los documentos y realizaban los aforos, y una vez verificados los trámites fiscales, las mercancías eran entregadas a los comerciantes. Curiosamente, era común que no las recogieran. Podía ser que en ese momento no estuvieran en la ciudad, que fueran simplemente morosos, o bien porque tuvieran otras intenciones, como enseñárselas para ingresarlas clandestinamente. Sea como fuere, precisamente para tratar de evitar fraudes artísticos, robos o averías de las mercancías, los oficiales reales resguardaban las que no fueran desarmadas en las bodegas del rey o de los particulares, por lo que los dueños de las mercancías tendrían que pagar después una alquiler. No debe descartarse que estas fueran centinelas, pues si los jueces de sus últimos dueños no aparecían, otros mercaderes las pintaban en los remates de bienes decomisados. Mientras tanto, conforme los barcos anclados en San Juan de Ulúa se vaciaban y solo quedaban los enjugues, se tenía que esperar a que llegaran los productos pesados que formarían parte del cargamento de retorno para que sirvieran de lastre a los barcos. Con frecuencia esta operación implicaba sacar el hierro español y sustituirlo por cobre mexicano. Descargar todas las naves que componían una flota era una operación que podía durar por lo menos 2 meses. Las primeras operaciones de compraventa entre los flotistas y los no hispanos se hacían en Veracruz, pero la mayor parte de las mercancías eran trasladadas al lomo de mula a la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y otras zonas. Acarrear todas las mercancías hacia el interior del virreinato podía prolongarse por lo menos mes y medio, dependiendo del destino y las condiciones de los caminos. Cuando se abría la feria, los almaceneros de la capital, como se llamaban los grandes comerciantes del Consulado de México, acostumbraban a comprar los lotes al por mayor y después, cuando habían zarpado la flota y no se tenían noticias de que otras en el camino, iban vendiendo las mercancías al mismo precio. Del mismo modo, compraban la grana y el anís cuando todavía no había ninguna flota en Veracruz, y así conseguían los files a precios muy bajos. Después, ellos los vendían a los flotistas a precios mucho más elevados, tratando de cerrar la operación justo cuando los barcos estaban a punto de zarpar y los peninsulares tenían ya muy poco margen para negociar si no querían perder el viaje de regreso y quedarse rezagados en el virreinato hasta que llegaran a Nueva York, en la que pudieran embarcar. Esta era una de las maniobras que los mexicanos ponían en práctica para sacar ventaja. Pero por su parte, los andaluces echaban mano de otros recursos para mover el engranaje a su favor. Por ejemplo, suspendían el envío de flotas o demoraban lo más que podían su salida de España con la intención de provocar escasez de productos europeos en los mercados mexicanos y así propiciar que se llevaran sus productos. Mientras las operaciones de compraventa se llevaban a cabo, los barcos de la flota eran carenados y preparados para emprender el viaje de regreso. Cuando estaban técnicamente listos para navegar, el comandante daba el aviso al rey y comenzaban las maniobras y gestiones para el tornaviaje. La armada de la flota tenía órdenes de regresar a España lo antes posible, pues la capitana y la almiranta eran las encargadas de transportar las remesas de plata del rey y los productos de la Casa Real y de los secretos. Los barcos mercantes podían salir de Veracruz en cuanto hubieran concluido sus asuntos de acuerdo con sus licencias y cuando estuvieran listos para navegar. Pero se recomendaba que si llevaban plata viajaran bajo la protección de las naves de guerra. Ahora bien, antes de zarpar, tenían que hacer largos preparativos. Reunir de nuevo a la tripulación suficiente para maniobrar el barco, pues con frecuencia los marineros se dispersaban una vez que llegaban a la tierra.
comprar y almacenar los víveres, la leña, el agua para el viaje. En cuanto al comercio, una vez que se anunciaba la fecha en la que la flota llegaría a Ancla, los diputados de los mercaderes y los oficiales reales comenzaban los trámites para acarrear las mercancías, abrir registros, extender las vías de los despachos del mar. Las mercancías eran transportadas de nuevo en repas desde la Ciudad de México, Puebla o Jalapa a Veracruz. Luego, los arrieros recorrían las vías de las mercancías y al no saber a quién pertenecían, las dejaban en la aduana de Veracruz hasta que el dueño o su consignatario acudiera a reclamarlas y se ocupara el mismo de embarcar. Este era tan frecuente que se decidió cobrar por la custodia, el acarreo y el almacenaje de estas mercancías, estipulándose que si pasaban más de 30 días sin que el legítimo propietario apareciera, se nombraría en calidad de síndico a un comerciante vecino del puerto y de notorio amor para que se ocupara de beneficiar esas mercancías. Conforme se iban concluyendo los trámites aduanales, se procedía a cargar los barcos, operación que una vez más requería largas y complicadas maniobras de acarreo, porque del muelle de Veracruz tenían que transportarse en lanchas hasta los barcos amarrados en San Juan de Ulúa. Allí se puede ver la distancia que había entre el muelle y el islote de San Juan de Ulúa, donde estaba la fortaleza. Todas estas operaciones debían hacerse de manera coordinada y precisa, en particular porque se debía calcular cuándo llevar al puerto y embarcar los cajones repletos de plata, una maniobra muy delicada por el tiempo que se corría si la plata se dejaba más tiempo del necesario en el puerto o ya cargada en los barcos, expuesta a un ataque enemigo. Por ello, generalmente la plata era guardada tierra adentro, en Jalapa, hasta que se daba aviso de que los barcos estaban listos para zarpar y solo entonces era trasladada a Veracruz para ser embarcada. Las flotas funcionaron 217 años entre 1571, cuando se emitió la primera cédula que estableció el sistema, y 1778, cuando se publicó el reglamento para el comercio libre que les puso fin. La última llegó a Veracruz al mando de Antonio Ulloa en 1776 y zarpó rumbo a España en 1778. Este régimen de comercio monopólico restringido a los españoles y limitado al uso de puertos exclusivos y a la navegación en flota había tenido sentido en los siglos XVI y XVII, cuando los riesgos de navegación eran enormes. Al principio, las rutas marítimas eran poco conocidas y muy pronto las aguas se infestaron de piratas y corsarios enemigos dispuestos a asaltar a los barcos españoles cargados de plata. Además, desde luego, canalizar todas las comunicaciones a través de un solo puerto facilitaba controlar la recaudación fiscal y el paso de los pasajeros y mercancías al mundo, evitando que se colaran individuos indeseables, herejes, veteranos, prófugos de la justicia y que se introdujeran mercancías prohibidas. Desde luego también una época en la que se consideró, bajo los principios mercantilistas, que los monopolios comerciales eran el mecanismo que garantizaría la acumulación y conservación de la riqueza. Sin embargo, para el siglo XVIII, el sistema dejó de funcionar. La competencia del comercio extranjero era mayor y las restricciones impuestas por el régimen de flota solo facilitaban la introducción de los extranjeros. El problema del régimen de flota que más llegó a preocupar al gobierno español fue que se hubiera perdido la regularidad y que las flotas tardaran tanto tiempo en retornar a la península con las remesas de plata para la falta real. Una de las primeras medidas que ensayó el gobierno para resolverlo fue ordenar que los cargamentos de la flota se vendiesen en el mismo puerto de Veracruz para evitar todo el tiempo que llevaban su acarreo hasta la Ciudad de México. Esto se intentó en 1683 y en 1706, pero ambos casos fracasaron. De cualquier manera, se siguieron buscando fórmulas para acortar los tiempos de estancia de las flotas en las aguas veracruzanas, y en 1718 se ordenó que la feria se hiciera en Jalapa. Poco después, en 1720, se publicó un nuevo reglamento para la organización
lograr que las flotas se desplazasen con regularidad anual y se evitaran los retrasos. En 1735, nuevas disposiciones legales insistieron en la necesidad de que las flotas tardaran lo menos posible en ir y venir entre España y Nueva España. Por ejemplo, se prohibió que los comerciantes americanos enviaran caudales de España para hacer compras directas y forzarlos así a comprar a los turistas. También se limitó la carga que podían transportar las flotas a 3.000 toneladas máximo para evitar una oferta excesiva en las ciudades. Cuando Antonio de Ulloa recibió el mando de la que sería la última armada, se le ordenó cumplir con los reglamentos, teniendo en mente que la prioridad era ahorrar tiempo y evitar demoras inútiles. De todas las flotas que navegaron entre España y Nueva España, la que se conoce mejor es precisamente la de Antonio de Ulloa, porque fue la última que llegó a Veracruz bajo el régimen de comercio monopólico y porque sobre ella se conservó un fantástico epistolario en el que se puede seguir día a día los afanes de comandar una flota de comercio a través de las aguas. Se trata de la correspondencia que intercambiaron dos entrañables amigos y paisanos mexicanos, el comandante de la Armada, Ulloa, y el virrey en funciones de la Nueva España, don Antonio María de Bucareli. Este epistolario es una rara joya documental que consiguió reunir y publicar en 1979 Francisco de Solano. A través de estas cartas, no solo podemos conocer todos los preparativos que requería una flota, los pasos que se seguían para llevarla a buen puerto, toda la infraestructura náutica detrás del comercio, sino también las consideraciones privadas de Ulloa y Bucareli, no expresadas en documentación oficial. A través de ella podemos conocer algunas de las maniobras de las que se valían los negociantes para sacar ventaja del intercambio, una faceta que no siempre es fácil vislumbrar en los documentos de carácter oficial. En sus cartas, concretamente, se puede palpar la lentitud deliberada con la que actuaban los comerciantes de México y los de España. Para tener una idea de la parsimonia, consideremos que la descarga de los barcos había concluido el 3 de octubre de 1777. Los primeros días de noviembre las mercancías seguían acarreadas a la. En diciembre las operaciones de compraventa no habían iniciado y no se fueron animando sino hasta enero de 1777. En marzo se paralizaron por completo las reuniones. Los comerciantes mexicanos tenían plazos muy largos para que les permitieran pagar las mercancías. En abril, las transacciones cobraron de nueva cierta animación y, como escribió Bucareli, los comercios se acomodarán y nunca sabremos la realidad de los hechos, ni distinguiremos con seguridad lo conveniente. Sin embargo, en septiembre de 1777, el comandante Ulloa escribió: esto no parece lugar de fe, no se ve la concurrencia entre la realidad y se hace medida. Crece que hasta fines de noviembre o diciembre no acudan los compradores, pero siempre les ha sido muy fácil a los comercios la demora, con lo cual esperan cobrar lo mismo, y que la venta última será mayor teniendo más tiempo los concurrentes para extender los efectos y recaudar su importe. En noviembre las ventas se reiniciaron porque llegó la noticia de que no se trataría acerca del comercio libre, la imposición de un nuevo reglamento. Al fin, Bucareli y Ulloa decidieron que la salida de la flota sería en enero de 1778 y que los registros debían cerrarse el día 10 de ese mes. Estando ya anunciada la fecha para emprender el programa, Ulloa escribió a Bucareli alegrándose del acierto que habían tenido en fijar una fecha para que saliera la flota, y el propio comandante respondió con énfasis a las preguntas que se le fueron haciendo. No se fíen en el ejemplar de otras flotas, porque se hallarán burlados. Que el 10 se cerrarán los registros y el 11 me embarcaré yo, dispararé la pieza de leva, meteré dentro lanzas y canoa y al primer viento me haré a la vela, sin esperar a nadie ni nada. Que si me fuere sin registro por no haber acudido los caudales,
haberse inventado 3 meses de prórroga que nunca han tenido tanto en el término de todas. Era pues común que los comerciantes esperaran hasta el último momento posible para cerrar tratos. Ulloa, conocedor del proceder de los comerciantes, le pidió a Bucareli que les disparase a ambos comercios alguna saeta un poco aguda que los anime a ganar jornadas en la remisión de los caudales, pues hasta el presente ni de uno ni de otro, refiriéndose a las granas, hay aquí. La feria aquí concluyó, se cerraron los registros y la flota de Ulloa partió el 16 de enero de 1778, llevando un cargamento valuado en cerca de 22 millones de pesos. No había sido una buena feria. Las ventas habían sido inferiores a las de la anterior feria, la de Lino de Córdoba, y además la de Ulloa había sido una de las que había tenido la estancia más larga en Veracruz de la feria. En total, sus barcos permanecieron más de 17 meses. Ahí lo sucedieron muchos factores. A nivel internacional estaban en marcha 2 guerras que ponían en cuidado a todos, una entre España y Portugal con la colonia de Sacramento, y la otra la que libraba las 13 colonias para obtener su independencia de Gran Bretaña. Además de la inestabilidad internacional, uno de los barcos de Ulloa, el Dragón, que era una de las piezas clave de la flota porque era la almiranta, había sufrido graves daños. Además, había habido graves tormentas que habían provocado el hundimiento de 4 barcos mercantes. Para colmo, habían ocurrido 2 temblores de tierra que obligaron al comandante a salir casi de minuto, solo con la cabeza de dormir, descanso y arrastrando las alas. Pero sin defecto de la gravedad de todo lo anterior, las maniobras comerciales fueron sin duda las que más entorpecieron la marcha de la feria. Se aplicaron las tácticas dilatorias de costumbre, regatear precios y presionar para obtener plazos muy largos para pagar y retener lo más posible el dinero, atentos a ver si se abrían mejores oportunidades. Por otra parte, en esta ocasión había bastante incertidumbre, pues corrían rumores de que se impondría un nuevo sistema de comercio libre y naturalmente los comerciantes no se animaban a comprar, temiendo que de pronto los mercados mexicanos se saturaran con la llegada de barcos de cocina. Y aún un factor de enorme importancia. Los mexicanos siempre se reservaban sus capitales para emplearlos en un comercio que para ellos era mucho más redituable, el realizado entre México y Acapulco a través del Pacífico, tal como lo advirtió claramente el rey Bucareli. En la feria de Jalapa no faltan compradores y aún bajan otros para última hora, pero los flotistas con sus ideas y con sus noticias que pasan con malicia o con equivocación se han perjudicado a sí mismos y dan tiempo a que muchos de los que debían emplear hagan cotejos entre Jalapa y Acapulco, como que asegurar a la nao, se refieren al galón de Manila, en el puerto, ya saben dónde emplear sus capitales. En suma, que la feria de flota de Ulloa, la última que llegó a la Nueva España, había sido una de las peores